¿Estas mascarillas les recuerdan a algo? A mí me recuerdan al año 2020, el año de la pandemia mundial del COVID, de los confinamientos, de los estantes de los supermercados barridos y de gente arrasando con el papel higiénico. Entonces el mundo entero pareció quedarse quieto esperando con impaciencia lo que iba a pasar. Y luego, para ayudar a las futuras generaciones a comprender mejor toda esta locura, muchas personas han querido elaborar cápsulas del tiempo. En ellas conservaron todo lo que simbolizaba la época del COVID-19. Mascarillas desechables, desinfectantes, frascos de aire limpio, porque, quieran o no, durante el confinamiento el aire de las ciudades grandes estuvo más limpio que nunca. Pantalones de pijama. Total, en una videoconferencia solo se ve la parte de arriba. Y también una copa de vino o una receta de pan de masa madre casero. ¿Y a qué otra cosa se iban a dedicar las tardes durante la cuarentena, verdad? A una época extraña, artefactos extraños. En cuestión de nada, el mundo se unió para afrontar un mal común, pero al mismo tiempo, nunca habíamos estado más separados los unos de los otros. Después de todo, solo nos veíamos a través de las cámaras web y nos preguntábamos cuándo terminaría toda esta locura. Pero ya en el año 2022, muchos de repente dijeron, pues el 2020 no fue el año más duro. Y es que entonces el mundo entero entró en un periodo más impredecible todavía. En unos países, esto tuvo que ver con el agravamiento de los conflictos armados y de la situación política. En otros, con perturbaciones económicas, con inflación récord, crisis energética y protestas multitudinarias. Para muchos, el 2022 fue un año en el que todos sus planes se arruinaron. Y en 2023, a esto se le suma la creciente amenaza de un conflicto nuclear. No es de extrañar que el reloj del apocalipsis, que los científicos nucleares ajustan una vez al año, haya llegado a un récord de tan solo 90 segundos de la medianoche. Es decir, de la guerra nuclear. La aguja no llegó a estar tan cerca del fin del mundo ni cuando se hicieron las pruebas nucleares activas. Se trata de un símbolo inquietante que muestra lo poco que nos separa de una gran catástrofe. Muchos esperaban que las elecciones clave en las principales potencias aclararan al menos algo, pero la incertidumbre internacional solo hizo que aumentara. En 2024, el sector tecnológico se ha visto sacudido por una nueva ola de logros en la inteligencia artificial. La IA alcanzó un nivel tan alto que algunos de sus modelos se han vuelto prácticamente indispensables en la medicina y en las finanzas. Pero también provocó debates sobre responsabilidad y seguridad. El mismo año se produjeron fenómenos climáticos extremos, desde olas de calor récord en algunas ciudades grandes hasta inundaciones catastróficas. ¿Cómo es que llegamos a este punto? Parece como si el 2020 fuera el punto de no retorno a partir del cual el mundo finalmente se fue cuesta abajo y sin freno. Nuestra generación lo ve como el peor de todos los que ha habido. ¿Pero es esto cierto? ¿Puede un año en la historia de la humanidad ser considerado el más horrible para todo el planeta? Pues va a ser que sí. La gente siempre ha vivido con la idea de que el peor año está por llegar y que será el último para la humanidad. Recordemos la cantidad de veces que hemos vivido ya el fin del mundo. El matemático alemán Johann Stoffer había calculado que en 1524 todos los planetas estarían dentro de la constelación de Piscis. Según la lógica propia de aquellos tiempos, esto significaba que se avecinaba un diluvio global. Esto provocó un pánico tan pero tan bestial en Europa que un hombre rico hasta construyó un arca de 3 niveles para salvar a su familia y a sus sirvientes. Pero el día señalado no cayó más que una ligera llovizna y la gente se tranquilizó. En 1666, un año que ya de por sí daba un susto con el número 666, se produjo el Gran Incendio de Londres y muchos residentes vieron en él una confirmación del fin del mundo. El incendio destruyó prácticamente toda la ciudad de Londres medieval, pero tampoco se convirtió en un apocalipsis global. En 1844, en Estados Unidos, cientos de seguidores de William Miller vendieron
todo lo que tenían y se vistieron con túnicas blancas, esperando la segunda venida de Cristo. Pero cuando al final nada ocurrió, el acontecimiento fue bautizado como el Gran Chasco. El mundo vivió más o menos la misma historia en el año 2000. La gente esperaba una catástrofe global debido al fallo informático I2K, pero al final no fue más que un susto, ya que solo hubo un par de fallos en el sistema y nada más. En 1910, el mundo entero estuvo al borde de un desastre cuando fue anunciado el regreso del cometa Halley. ¿Se acuerdan de ese tema? Los periodistas malinterpretaron el descubrimiento del astrónomo francés Camille Flammarion y dijeron que el gas cianógeno venenoso en la cola del cometa mataría toda la vida en la Tierra. La gente, por supuesto, entró en pánico, pero tampoco se privó de la celebración del fin del mundo, y por supuesto que los comerciantes y los emprendedores se pusieron las botas vendiendo paraguas anticometas y pastillas para el veneno espacial. Ya habrán imaginado ustedes que los paraguas acabaron en museos y que el cometa Halley nos dejó un mensaje para todos diciendo: imbéciles. El apocalipsis tampoco ocurrió en el año 2012, cuando muchos se tomaron muy en serio la suposición de que el fin del largo ciclo del calendario maya significaba entonces el fin para toda la humanidad. Si el planeta Nibiru, que supuestamente iba a chocar con la Tierra, existiera de verdad, habría ya movido el resto de planetas con su gravedad y también habría llamado la atención, me parece a mí, de los astrónomos. Por cierto, la premonición del fin de la civilización no siempre está relacionada únicamente con la astrología. De hecho, los acontecimientos más terribles de tamaño apocalíptico ya habían ocurrido en el pasado. El año en el que se produjo el desastre con mayor número de víctimas y que afectó al mundo entero puede considerarse el peor de la historia, ¿verdad? Pero, en la opinión de ustedes, ¿de qué desastre se trata? ¿Fue un terremoto? ¿Un incendio? ¿Una inundación? ¿O quizás todos a la vez? Podemos observar los 4 males más grandes para la humanidad en cuanto al récord de números de víctimas en esta imagen, y son los 4 jinetes del apocalipsis. Aquí están, de izquierda a derecha: la muerte, el hambre, la guerra y la peste. Además de la propia muerte, la imagen nos muestra 3 de los asesinos en masa más prolíficos. Hasta hubo un año en que la humanidad tuvo tan mala suerte que se le presentaron 2 de ellos a la vez: la guerra y la peste. ¿Cómo, en la opinión de ustedes, creen que empezó todo esto? Con algo insignificante, por supuesto. El punto de partida no podía ser más banal. En una base militar de Kansas, un cocinero del ejército tuvo fiebre de casi 40 grados. Esto ocurrió a principios de marzo de 1918 y a finales de mes miles de sus compañeros soldados ya habían sido contagiados por este resfriado. 38 de ellos murieron de neumonía. Y no habría pasado nada de otro mundo si el ejército estadounidense no se hubiera desplazado a Europa en la primavera de ese mismo año para ayudar a los aliados en la Primera Guerra Mundial. Este resfriado extranjero no tardó en extenderse entre las tropas de Inglaterra, Francia, Italia y España, donde se le llamó gripe española, solo porque los periódicos españoles fueron los primeros en dar la voz de alarma. Al principio, nadie tomó en serio una simple moquera. Pero en otoño el virus mutó y la segunda ola se expandió por casi todo el mundo, propagándose en los barcos de la flota británica y llegando hasta Francia, Estados Unidos e incluso África. La nueva variante de la enfermedad estaba prácticamente acabando con la gente. A veces, desde los primeros síntomas hasta la muerte, pasaba solo un día. Primero venía la fiebre, luego el sangrado por la nariz y los oídos, luego la piel del infectado se ponía azul y finalmente le llegaba una muerte terrible con los pulmones repletos de líquido. Y lo peor de todo es que la mayoría de las víctimas de la gripe española fueron las personas jóvenes y físicamente fuertes, precisamente aquellas a las que se les necesitaba en el frente. La gente mayor solía curarse.
Los médicos militares que realizaron las autopsias admitieron que daños pulmonares, como los provocados por la gripe española, solo los habían observado tras el uso de cloro, que fue la primera arma química. Al final, solo en los últimos 3 meses de 1918, la pandemia se cobró 50 millones de vidas, y según algunas estimaciones, hasta 100 millones. Es por eso que 1918 fue el peor año de la historia en cuanto a números de personas que murieron por causas naturales. Fue todavía peor que 1943, el año del apogeo de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, porque, pensándolo bien, fue en 1918 cuando un jinete del apocalipsis, la guerra, trajo consigo a otro, la pandemia. La gripe española mató a más personas que las balas y los proyectiles en las batallas de la Primera Guerra Mundial. Durante los 4 años que duró la guerra, las acciones militares costaron 16 millones de vidas. En cambio, aquí vemos que hubo 50 millones de víctimas. Una cifra impresionante. Pero el límite no está ahí. Ha habido una catástrofe en la historia que acabó con la población de continentes enteros. Y se trata del uso más masivo de armas biológicas. Cuando están comiendo unos cacahuates, saboreando una chocolatina o un trozo de piña, seguro que no se ponen a recordar en que estos productos los tenemos gracias a los indígenas americanos. O más bien, gracias a que Cristóbal Colón y sus seguidores los llevaron del Nuevo Mundo al Viejo. En 1492 se inició el así llamado intercambio colombino. En América, los europeos descubrieron plantas que hasta entonces les eran desconocidas: patatas, maíz, tomates, girasoles, tabaco, cacao, entre otras. Y a cambio les proporcionaron a los indios caballos, toros, cerdos y trigo. Ah, y algo más: un conjunto de enfermedades: viruela, sarampión, gripe, tifus, malaria, difteria, fiebre amarilla. Como en América no había animales que pudieran transmitir estas infecciones a las personas, la población nativa no pudo hacerse inmune a ellas, y las consecuencias fueron desastrosas. Durante los siglos posteriores, las infecciones acabaron con entre el 80 y el 95% de la población nativa americana, y en las islas del Caribe, la epidemia se cobró la vida del 99% de los habitantes. A menudo oímos hablar de la crueldad de los europeos que, bajo amenaza de armas, se hicieron con el oro y la tierra de los indígenas. Pero las balas no eran tan letales como los microbios. Es más, en aquel entonces, ni los estadounidenses ni los europeos sabían nada de la existencia de bacterias y virus patógenos. Y hasta se puede decir que esta arma biológica surgió por casualidad y acabó cambiando el destino de naciones enteras. Es cierto que, a pesar de todo, los indios pudieron vengarse de los conquistadores. Sus mujeres, al juntarse con los extranjeros, les transmitieron la sífilis. Luego, los marineros se lo pegaron a sus esposas. Vaya un regalo. Y así llegó por primera vez esta enfermedad a Europa. Y ojo que no es el único efecto secundario del intercambio colombino. En los territorios recién conquistados se necesitaba mano de obra para poder cultivar los campos. Así fue como alrededor de 12 millones de esclavos africanos fueron desplazados a América por la fuerza, claro, y, por supuesto, que aquel hecho se convirtió en una de las páginas más vergonzosas de la historia de la humanidad. De allí toman su origen los fenómenos del racismo y de la segregación, que son las raíces de muchos problemas con los que el mundo sigue luchando hoy en día. Pero subamos la apuesta. ¿Podría haber un año peor que 1492? Imagínense un año que fue capaz de detener el desarrollo de la mitad del planeta durante décadas o incluso siglos. En el año 536, una misteriosa niebla envolvió casi toda Europa y parte de Asia y no se quitó en 18 meses. Los historiadores la describieron así: por un año entero, la luz del sol dejó de tener su brillo habitual. Era como la luna. O también, nos sorprende que al mediodía no veamos las sombras de nuestros propios cuerpos y sintamos como el poder del calor del sol
desaparece. Las temperaturas de verano en el hemisferio norte habían bajado entonces unos 2,5 grados. En términos absolutos, puede que no parezca un gran cambio, pero fue suficiente para arruinar toda la cosecha. Comenzó la hambruna y la década más fría en 2000 años. Pero eso aún no lo es todo. El frío obligó a los roedores infectados por la plaga a descender de la meseta tibetana hacia zonas más pobladas en busca de alimentos. 5 años más tarde, unos viajeros pasaron por la ruta de la seda y, sin saberlo, trajeron esta enfermedad a Europa. Así comenzó la plaga de Justiniano, la primera pandemia documentada en fuentes escritas. Es por esto que algunos científicos consideran que el año 536 no solo fue el peor año, sino el comienzo de uno de los periodos más oscuros de la historia de la humanidad. ¿De dónde habría salido esa niebla tan extraña? Esta fue la pregunta que se hicieron los científicos durante mucho tiempo, hasta que decidieron observar el hielo de los glaciares de alta montaña y descubrieron lo siguiente. Capas de hielo centenarias absorben las partículas atmosféricas como una esponja y sellan todos los cambios producidos en la atmósfera. Entonces, los científicos extrajeron un así llamado núcleo, una sección cilíndrica de hielo de un glaciar suizo. Esta columna de hielo había estado formándose durante siglos. En la capa correspondiente al año 536, encontraron partículas de vidrio volcánico que solo puede haber en Islandia. Al final, quedó claro que la niebla había surgido de la boca de un volcán islandés. De hecho, fue un invierno volcánico, parecido a ese invierno nuclear que tanto miedo nos da hoy en día. Las partículas de ceniza bloquearon la luz solar, haciendo que se volviera pálida y fría. Pero incluso después del periodo de oscuridad más largo, llegó el amanecer. Los científicos han determinado el momento exacto del fin de la época oscura y no lo han descubierto a partir de crónicas escritas, sino a partir de muestras de hielo. ¿Cómo lo hicieron? Buscaron plomo en las capas de sedimento. Sí, eso es plomo. En el pasado la plata casi siempre se obtenía del mineral de plomo. Si el contenido de plomo en la atmósfera aumentaba, es que se extraía más plata, y eso quiere decir que había más comercio y hacían falta más monedas. Resultó que en la capa de hielo del año 640, la concentración de plomo había vuelto a aumentar bruscamente, lo que significaba una recuperación de la economía. Con el oro ya no bastaba para hacer las cuentas, y fue necesario acuñar también monedas de plata. Todo esto quiere decir que, en esa época, la economía mundial tardó 100 años en recuperarse de aquel año horrible y sus consecuencias. Y ahora surge la pregunta: ¿se ha vuelto la humanidad más resistente ante tales amenazas? Quizás ahora estemos ya algo mejor preparados para todo tipo de desastres, porque hemos estado en constante evolución desde entonces, ¿verdad? Lo vamos a descubrir. Y para ello nos vamos a acercar un poco más al presente, al año en el que el mundo entero se quedó sin verano. Fíjense en estas imágenes. ¿Les gustan? Parecen bastante llamativas, ¿verdad? Y no se trata de un intento del artista de embellecerlas. El cielo se veía así de hermoso. Pero si ahora podemos admirar un cielo así, es porque 10.000 personas perdieron sus vidas en cuestión de minutos y otras 80.000 murieron una semana después. Todo esto se debe a la peor erupción volcánica de la historia, el Tambora, ocurrida en 1815. Fue el aliento del volcán el que pintó el cielo con esos colores tan vivos. Ocurrió lo mismo que en el año 536. La ceniza volcánica tapó el sol. El año posterior a la erupción volcánica, el 1816, pasó a la historia como el año sin verano, o 1800 and froze to death. Durante meses la gente observó atardeceres de colores ácidos y chillones, y en cuanto a la temperatura media del planeta, solo descendió 3 grados. Pero fue suficiente para que en junio cayera nieve y granizo y se perdiera toda la cosecha.
En la provincia china de Yunnan, la hambruna fue tan insoportable que algunas personas se ponían a comer arcilla de lo desesperadas que estaban, y los padres vendían a sus hijos o incluso los mataban por misericordia. Los campesinos de Yunnan, al descubrir que el arroz se estropeaba fácilmente por el frío, comenzaron a cultivar una planta más resistente: el opio. En un par de décadas, las plantaciones de esta sustancia se extendieron desde Birmania hasta Laos, formando el así llamado Triángulo de Oro, uno de los principales centros de tráfico de drogas del mundo, que todavía hoy en día produce una cuarta parte del opio mundial. Resulta que mientras algunas personas estuvieron muriéndose durante 3 años, otras ya llevan 200 años muriéndose a causa de sobredosis. Y todo por culpa de un mismo acontecimiento. Y parece que llevamos ya un buen rato sin hablar de epidemias. Pero, ¿cómo íbamos a prescindir de ellas si en el mundo va todo unido? ¿Por qué digo esto? Siéntense cómodos y escuchen otra historia interesante que les voy a compartir. Érase una vez en la India una bacteria del cólera, y nunca quiso abandonar el valle del río Ganges porque estaba muy a gusto cazando a los hindúes. Pero un día, mucho más al este, una montaña flamante de repente explotó y el clima en todo el mundo cambió para peor. La sequía intentó acabar con la bacteria, pero no lo logró. Las inundaciones intentaron ahogarla en sus aguas, pero le fue imposible. La bacteria solo se hacía más y más fuerte. Y al final se hizo tan fuerte que no quiso quedarse en el valle. El cólera se volvió insaciable y así fue como la pandemia llegó a Europa e incluso a América. Comenzó la gran pandemia de cólera del siglo XIX. Un poco de relax y aún así, a pesar de una época tan horrible, la humanidad no solo sobrevivió, sino que también hizo varios descubrimientos importantes. Gracias al peor año, se hizo el mejor invento. Y es que debido a las malas cosechas, los precios de la avena se dispararon, y como consecuencia tener caballos se convirtió en un capricho de los caros. Esto inspiró al inventor alemán Karl Dreis a crear un medio de transporte más económico, que fue el prototipo de la bicicleta. Otro alemán, Justus von Liebig, que vivió la hambruna de 1816 siendo un niño y logró sobrevivir, decidió que una cosa así no debía volver a ocurrir, y fue el primero en hablar de los fertilizantes minerales, nitrógenos, lo que dio impulso al desarrollo de la agricultura en todo el mundo. Los escritores de aquella época trasladaron sus impresiones de 1816 al papel. 3 de ellos tuvieron que resguardarse del frío en una casa e hicieron una apuesta que acabó por convertirse en la primera novela de ciencia ficción. Frankenstein, el primer relato fantástico sobre vampiros y el primer libro postapocalíptico. Si ahora tenemos Interestelar y Twilight, es gracias a ellos. Es el origen de todo un género de ciencia ficción que también influyó en la cultura pop moderna. Por cierto, procesos muy similares tuvieron lugar también en el Imperio ruso. El gran poeta Alexander Pushkin, para protegerse de la otra ola de cólera después de un año sin verano, se autoconfinó en Boldino. Fue para él el periodo de trabajo más productivo de todos. El poeta terminó Eugenio Onegin y escribió una gran cantidad de cuentos y poemas. Quiero que se queden con una idea muy sencilla, que la interioricen. El mundo es un mecanismo frágil. Es como un pueblo enorme donde todo está conectado entre sí. Y lo que les estoy contando en este video es un buen ejemplo de ello. Basta con que un volcán entre en erupción en Indonesia, no muy lejos de Bali, por cierto, para que desencadene el efecto mariposa. El imperio de la droga nace del hambre en China. El cólera muta en la India. Pushkin tiene que estar trabajando a distancia. Y mientras tanto, los escritores franceses crean nuevos géneros y los alemanes inventan la bicicleta. En cuanto a la pandemia más mortal de 1918, tuvo su lado positivo también.
Por cierto, nunca van a adivinar cuál. Y es que la enorme cifra de muertes entre los hombres a causa de la gripe española dejó libres un montón de puestos de trabajo vacantes para las mujeres. Y entonces las mujeres tuvieron la oportunidad de demostrar su valía. En Estados Unidos se quedaron con el 20% de los puestos de trabajo y de gestión en las fábricas, la ciencia y la política. Al haber ganado independencia y autoridad, las mujeres comenzaron a exigir salarios iguales a los de los hombres. Y ya en 1920, en Estados Unidos, se les otorgó el derecho a votar. El feminismo ya existía antes de eso, pero solo se generalizó de verdad después del terrible año de 1918. Esto significa que los malos tiempos pueden ser fuentes de inspiración e impulso para el avance de la sociedad. Pero hoy en día parece que nos resulta cada vez más difícil sacar algo de inspiración de la realidad que tenemos alrededor, porque no paramos de sentir que el mundo va cuesta abajo y que lo malo no va a terminar nunca. Estoy seguro de que es así como se sienten muchas personas ahora mismo. Todos los años, a finales de diciembre, la frase "el peor año de la historia" aparece entre las búsquedas más frecuentes en Google. Su pico más alto, por supuesto, tuvo lugar a finales del 2020, cuando la gente estaba feliz de que un año tan malo por fin estaba terminando. Dos fenómenos psicológicos son los responsables de nuestro odio hacia cada año que pasa: el síndrome del mundo cruel y la retrospección color de rosa. El síndrome del mundo cruel ocurre cuando no podemos parar de ver el contenido negativo y de hurgar entre los canales de noticias, alarmantes en su mayoría. Al final nos da la sensación de que la realidad es tan agobiante como nos la pintan. Y la retrospectiva color de rosa refuerza este efecto. Gracias a ella, cada vez que pensamos en el pasado, solemos recordar momentos, acontecimientos y sentimientos felices. Hoy en día, muchas personas asocian el confinamiento con el poder estar teletrabajando en pijama, hacer fiestas por Zoom y tener mucho tiempo libre. Pero nadie se acuerda de las morgues abarrotadas y de camiones refrigerados para cadáveres. Lo vemos todo a nuestra manera. Hoy estamos muertos de asco, mientras que antes estábamos mejor. Pero no es así. El mundo no se ha vuelto más cruel ni nada. Simplemente nos habíamos creado una ilusión de estabilidad. Quiero decir que las estadísticas de asesinatos en todo el mundo habían estado disminuyendo durante muchos años. Se nos ha olvidado que durante los últimos 4.500 años no ha habido ni un solo año sin guerras ni conflictos civiles. Así que está claro que 2024 no ha sido el peor año de la historia. Ni lo fue el 2020 ni el 2022. Pero el Internet y los medios de comunicación siempre nos seguirán desanimando. Después de todo, las cosas que podemos cambiar no son muchas, mientras que las que no dependen de nosotros son cada vez más, y parece que nos ahogamos en el torrente de información que es cada vez más caudaloso. Y si han llegado hasta aquí, déjennos un like, por favor. Gracias por estar con nosotros y nos vemos en el próximo video.